Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio, Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, con quien conversaremos y nos ayudará a reflexionar y entender mejor un texto del Evangelio según San Marcos, en el cual Jesús cura a un ciego de nacimiento, un pasaje que también nos lo narra el Evangelio de San Juan, un poco más largo, pero que es un pasaje en donde Jesús cura a un ciego de nacimiento y del cual podemos aprender mucho para nuestra propia vida. Gracias, Monseñor. Gracias, es un placer estar con todos ustedes en estos días tan especiales que nos llenan de amor, de paz, de caridad. Estamos más gordos, ¿no? Sí. Días de mucho comer. Mucho comer. Sí. Pero bueno, es una vez al año, no hace daño. Si le parece, Monseñor, quisiera comenzar leyendo. Es un pasaje muy cortito, pero que tiene mucha riqueza, que estoy seguro que usted nos ayudará a descubrir. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 26. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo. Y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado. De suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Monseñor, escenas como estas en los evangelios hay muchas, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, en donde en las narraciones de San Marcos Jesús va como haciendo milagro tras milagro y de manera corta nos dice muchos signos San Marcos. En este texto en particular, el hombre está ciego. ¿Podemos comenzar reflexionando algo desde la simbología de alguien que está ciego? Sí, de nuevo, recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es solamente acerca de historias que sucedieron en el tiempo pasado, sino esas historias, esa intervención de Dios tiene algo que decirme para el momento presente, a mi vida. Como mencionabas, este pasaje también está en el Evangelio de San Juan y más extenso. Los evangelistas, al describir los milagros de Jesús, también tienen en mente una comunidad a la que se están dirigiendo. Marcos tiene una comunidad pagana. ¿Qué es esto? Una comunidad que no tiene fe. Una comunidad que ignora absolutamente incluso la existencia del Cristo. Una comunidad que muchas veces ni quieren creer. O sea, en ese sentido, Marcos usa el milagro de la ceguera, como decir, están en completa oscuridad, ignorantes de las cosas divinas. A estos que ni siquiera tienen la intención de buscar, a Dios, el Señor va a hacer algo grandioso con ellos. Decía antes en la introducción que el mismo pasaje nos lo cuenta San Juan, y sucede exactamente después que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Está relacionado a eso. Y si me regreso, mientras usted hablaba, me regresé unos versículos aquí en San Marcos y Jesús acaba de decir: abran sus ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Luego les dice: teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. De tal manera que el curar a un ciego agarra toda la simbología en donde muchos de nosotros hoy en día somos de esos ciegos, que teniendo ojos no vemos a Dios y que hace falta que abramos esos ojos y comencemos a ver. Sí, y va unido y también tienen oídos y no oyen. Estos temas los tocamos siempre desde la luz de la fe. Recordemos, estamos en el año de la fe, estamos trabajando bien duro para llevar adelante lo que el Papa Benedicto XVI nos ha invitado a realizar en el año de la fe, y hoy estamos reflexionando este pasaje a la luz de la fe y qué es lo que tiene que decirme. Por lo tanto, nos pudiéramos identificar algunos, unos más, unos menos, como ciegos, como aquellos, como tú decías, que tenemos ojos
y no vemos. Y probablemente entre las discapacidades que puede haber en un ser humano, no lo sé porque gracias a Dios no he experimentado ninguna por la bendición de Dios, pero el no ver generalmente pensamos de ella como la más dura, una de las más duras. Y Jesús en sus curaciones va sobre esas discapacidades, aunque sean discapacidades espirituales, pues, y las va curando una por una. Usted decía que este ciego, que siendo una de las, si la pongo como la discapacidad más dura, pues, para efectos de este diálogo, estar ciego en sentido espiritual es, como usted decía antes, no conocer de plano nada de Dios, estar totalmente alejado de Dios, darle la espalda a Dios, ir en sentido contrario a Dios. Eso es estar ciego. Eso es estar ciego e incluso, como decía también, ni siquiera tener la intención de hacer ese cambio que nosotros llamamos conversión, ni siquiera tener la intención de buscar al Señor. De hecho, este pasaje es muy simbólico. ¿Por qué? Porque nos ve que para ser curado, allí concretamente este pasaje de Marcos no muestra ninguna iniciativa de parte del ciego. Dice, lo llevaban a él. Dice, ¿a dónde me llevan? No es más, a tal vez ni le habían dicho a dónde. Y es lo que en el sentido también simbólico, o en el sentido real también, la iglesia es lo que trata de hacer con todas las actividades apostólicas. Si se fijan, todas las actividades apostólicas es en favor de la gente y deberían de ser especialmente en favor de aquellos que no conocen la fe, es decir, que no ven, en favor de aquellos alejados y traerlos, aunque muchas veces su intención ni siquiera sea, o sus planes no sean ni siquiera acercarse a la iglesia. El apostolado de nosotros, los que estamos inmiscuidos en algo en la iglesia, los que nos ven quizá es ser llevaciegos, entonces andar buscando ciegos y llevárselos al Señor. Llevárselos al Señor y el Señor va a hacer su función. Los tocará, como dice, porque se lo llevaron para que lo tocara. Los tocará de alguna manera. Y tocar es algo también muy simbólico. Nos dice, me tocó el corazón, quiere decir, entró en mí, hizo algo en mí que cambia, en este caso cambia la vida. Todos los que estamos en el apostolado, a veces podemos enojarnos por cuando encontramos a un ciego, en el sentido simbólico de la palabra. Pero en lugar de enojarnos por encontrar un ciego, lo que deberíamos hacer es tratar de llevarle a Jesús para que lo toque, ¿no? Exacto. En lugar de estar, ay, este que no cree y que dice tales cosas, no te enojes, esa es tu chamba. Eso es cierto, eso es tu chamba. O sea, el Señor te está pidiendo eso. Por eso te lo puso enfrente. Es tu oportunidad. Claro. Bueno, pues vamos a tomar una pequeña pausa, Monseñor, gracias. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar,
porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un pasaje bíblico del Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versículos 22 al 26, en donde Jesús cura a un ciego al que le traen, quizás hasta a fuerzas se lo traen para que lo toque. Siguiendo con el texto, dice después en el versículo 23, que Jesús, tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo. Voy a pararme ahí primero. Primero, el gesto que narra el texto, el gesto de Jesús de tomarle de la mano, parece ser un gesto amoroso, un gesto que no es brusco, no es lo agarró del cuello, lo agarró de los pelos y lo sacó del pueblo, sino que lo tomó de la mano y le dijo, ven conmigo para acá. Y después lo sacó del pueblo, perdón. Exacto, sí, continuando con la reflexión que tú hacías, me parece casi escuchar la voz del Señor cuando se lo llevan, le dice a los demás, gracias, ahora yo me encargo. O sea, ahora está a mi cuidado, ahora yo soy el que voy a realizar las cosas. Gracias por traérmelo, ahora depende de mí. Lo saca del pueblo. Que lo pudiéramos interpretar así en el sentido simbólico. Bueno, antes quisiera aplicarlo también a nuestra vida, ¿no? El Señor nos toma de la mano. El Señor, a veces nosotros incluso nos resistimos, pero démonos cuenta que el Señor nos ha tomado de la mano y que nos quiere guiar hacia el lugar de sanación. Me quiere sacar de una situación de ceguera, de una situación problemática como mencionabas, físicamente es un problema muy grande la ceguera. Me quiere sacar de esa situación de la mano, amorosamente me va llevando pero toca a nosotros simplemente la docilidad. Aquí en este caso, el ciego fue dócil. Señor, se dejó guiar por la mano. Así es. Y la mano será amorosa y nos tratará con amor. Así, aunque nos hayan llevado a fuerzas a veces, ¿no? Ajá. Aunque te hayan llevado otros, cuando el Señor te tome la mano, déjate llevar por Él. Déjate tocar. Y dice, lo sacó del pueblo. En sentido simbólico, le decía, podemos decir, me sacó de esa situación en la que estaba viviendo, esa situación tal vez de tristeza, de depresión, de insatisfacción, de oscuridad, de rencores, de venganzas, de muchas situaciones que en el mundo nosotros estamos metidos y que son la causa de nuestra tristeza, que el Señor nos saca de allí, por eso nos toma de la mano para que estemos fuera de ese ambiente, de ese lugar. Siguiendo con el texto, poniéndolo en contexto lo que voy a leer ahora, un hombre que no conoce a Dios, un hombre que está ciego, que camina sin Dios, que no ve, que teniendo ojos no ve, miembros de la iglesia le llevan a Jesús. Jesús, tomándolo de la mano con amor, le invita a salir de la situación en la que está viviendo y luego sigue el texto. Y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Le pone saliva y le impone las manos y le pregunta si ve algo.
pero parece que no se cura del todo. Ajá. Va en abonos. Sí, primero esa actitud en la antigüedad es muy clara. La saliva era considerada con poderes curativos. Incluso para mi papá me enfermaba de las anginas y me decía que me untara saliva en ayunas en las anginas. Sí. Entonces siempre ha habido esa situación de curación, saliva, y dice, le impuso las manos. Es algo también, tiene un significado grandioso el imponer las manos, ya en el sentido de la fe, le da el Espíritu Santo, le da sus dones, le da tantos regalos, le da tantas bendiciones el hecho de imponer las manos. Entonces lo saca y le da esas cosas maravillosas. Ahora, lo mete, este también es el punto, lo mete en un camino de fe. A diferencia de otros milagros, cuando por eso decía, según el objetivo del evangelista va a contar el procedimiento del milagro. En otros milagros, con una palabra y ¡pum!, ya ve. Pero no, ahorita lo que Marcos quiere mostrarnos es en el mensaje de la fe, es que nos mete en un proceso de fe en el que vamos descubriendo poco a poco quién es el Señor, es decir, como en forma simbólica, como si poco a poco se nos fueran abriendo los ojos. Por eso dice, no se curó inmediatamente. Tú dijiste en abono, sí es cierto, o sea, vemos que es tal vez el único caso donde nos cuentan así, como que dice, falló el Señor, como que no le funcionó la primera. No fue eso, o sea, nos quiere decir que lo metió en un proceso en el que poco a poco nosotros, metiéndonos en el personaje, vamos a ir descubriendo al Señor. A veces escucho que personas dicen, el día de mi conversión fue tal. Y es verdad, ese fue el día que Jesús te tomó de la mano, te sacó fuera de donde estabas y te puso las manos sobre los ojos. Pero en realidad la conversión no es cosa de un día. Ajá. La conversión es un proceso constante que se va a acabar 5 minutos después que nos muramos, ¿no? Toda la vida. Sí, no. Y eso está dejando en claro aquí, que este hombre Jesús lo mete en un proceso de fe, decía usted, en un proceso de conversión en donde poco a poco va a ir encontrando quién es. Sí, y en el que así muestra el proceso. Primero, o sea, empieza a hacer la acción curativa, después empieza a medio ver, porque aquí somos nosotros. Si nosotros vamos a nuestra historia de fe, no nada más así, ya creímos inmediatamente. Tú, ¿qué testimonio tienes? Tú seguramente tienes un testimonio de ir creciendo en la fe. No fue nada más así de la noche a la mañana que ya por ejemplo, ahorita ves que tu vida está, aún en el campo profesional, está entregada al Señor. Y cómo uno va cometiendo, uno dice que sí al Señor y comete el error para el cual le dijo que no iba a cometer más. Y quizá vuelve a caer, pero cada vez menos y cada vez con la gracia de Dios, pues si uno se mantiene fiel al camino de Dios, cada vez va cometiendo menos los mismos errores y va caminando hacia parecerse más al Señor, ¿no? Sí, es meterse en ese camino de fe. En ese camino de fe progresivamente te van a ir abriendo los ojos, vas a ir descubriendo cosas más y más y más maravillosas. Yo quiero... no conversamos sobre esto que le voy a decir ahora antes, pero el ejemplo de lo que este hombre dice que empieza a ver, es que empieza a ver a los hombres. Los hombres parecen árboles. Yo soy un humanista cristiano, diría yo, ¿no? O un personalista cristiano, en el sentido en donde yo creo que Jesucristo y el Evangelio nos revela quiénes somos. Jesús, con su mensaje y con su buena nueva, lo que hace es revelarme y ayudarme a entender quién soy yo, quién es usted, qué es el hombre. A final de cuentas nos revela eso para entender su dignidad. Interesante que el hombre hace eso y me gustaría que me dijera algo sobre eso después de esta pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre un pasaje del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 22 al 26, en donde Jesús cura a un ciego de nacimiento. Cerré, Monseñor, el segmento anterior, diciendo que lo primero que el hombre comienza a ver son hombres, pero imágenes distorsionadas de hombres, hombres que no parecen hombres, que parecen como árboles aunque caminan. El que está ciego o el que no ve bien
en realidad tiene una distorsión de entender quién es Él, quién soy yo, para qué fui creado, cuál es mi razón de ser en el mundo. Y lo mismo veo distorsionado a los que me rodean, de tal manera que no reconozco como persona humana al que está junto a mí. Y el Evangelio de Jesucristo, decía yo, viene a revelarnos quién soy y quién es este ser que Dios ha creado. Es a través de la fe que nosotros vemos o que nosotros comprendemos exactamente quién es el hombre y en toda su dignidad. Esas distorsiones las podemos tener en este tiempo presente. ¿Quién es el hombre actualmente? ¿Es un número? ¿Lo van a contar? ¿Es una pieza de mercancía o más bien es un objetivo para venderle algo? ¿O un problema? O un problema. Todo, o sea, puede tener muchos conceptos, pero ninguno acertado como el que nos da la fe. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y solamente a través de la fe voy a ver así al hombre en toda su dignidad. Primero, cuando tú decías, a mí mismo y ver a los demás el rostro del Señor. En lugar de ver imágenes distorsionadas de lo que somos nosotros y lo que estamos llamados a hacer. Por eso la iglesia no se calla anunciando el Evangelio a la sociedad y diciéndole, la sociedad la estamos viendo distorsionada, estamos cambiando una cosa por otra, no estamos poniendo en el centro el valor del ser humano que debe tener, y a los hombres los estamos viendo como si fueran árboles que caminan, estamos distorsionados, hace falta otra vez un poco más de salivita. Y quienes critican a la iglesia son aquellos ciegos que dicen, pues, ¿de qué está hablando la iglesia? Porque no puede ver. Claro. O sea, la iglesia está equivocada, no, el equivocado es tú que no puedes ver. Así es. Muy interesante esto. Versículo 25. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Ya ahora sí, hasta de lejos reconocía que un hombre era un hombre, Sí, no era un árbol. Es cuando dice, el Señor ya te ha metido en ese proceso, y cuando alguien ya va avanzado en ese proceso de caminar en la fe, es cuando empieza a tener más luz. De hecho, siempre que hablo de la luz es interesante decir, la luz que es el Señor, la luz no la vemos, la luz nos ayuda a ver las cosas. O sea, nosotros no vemos la luz, nosotros vemos las cosas iluminadas por la luz. Esa es la fe. La fe nos da luz para que podamos ver las cosas como son realmente. Y eso es cuando se puede decir, tengo fe. Quizá algunos de los que nos ven o conocemos alguna persona, o ustedes que están en algún apostolado, quizá alguna vez trajeron a alguien a Jesús y Jesús lo tomó de la mano, lo sacó fuera y Jesús le puso saliva y le impuso sus manos, pero no quedó del todo curado. Quizá podemos aprender que pues no nos cansemos, quizá le toca 2 veces, o quizá le tocan 3, o quizá le tocan 4, porque cada persona es distinta hasta que pueda esta persona ver claramente las cosas. Sí, habrá unos que, como decíamos en el proceso, ya van más adelante, otros más atrás. También no nos desesperemos con eso. Él está en ese proceso de curación. Nosotros tal vez, otros van a estar un poquito más adelante, ven más claro, pero todos estamos en ese camino. Versículo 26. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Muchas veces Jesús le dice a sus sanados, a sus curados, no le digas a nadie, no vayas de vuelta y les digas esto. A este le dice, ni siquiera entres en el pueblo. Le dice que no entre al pueblo también porque no se quiere dar publicidad, o podemos también de ahí sacar una relación, una información simbólica de lo que Jesús nos quiere decir. Exacto, como mencionábamos al inicio en el sentido simbólico, el Señor lo sacó del pueblo y decíamos que el Señor lo había sacado de esa situación de oscuridad, de esa situación tal vez de pecado, tal vez de tristeza, tal vez de depresión, tal vez de rencores, tal vez de situaciones de frustraciones. Ese era el pueblo, esa era la ciudad del que el Señor lo sacó. Pero entonces el Señor le dice, no regreses allá, o sea, no vayas a meterte en la misma situación. Te estoy dando luz, ¿para qué vuelves a la oscuridad? Te estoy dando salud, ¿para qué vuelves a cerrar los ojos? Y hay muchas situaciones así en el sentido de que nuestra experiencia, muchos hemos tenido esta experiencia en los grupos apostólicos. Hay gente que
Entra, ¿cuántos te han tocado y que has trabajado con ellos en los grupos, has hecho muchas actividades con ellos, has caminado junto con ellos en ese proceso de fe y de repente regresaron a lo mismo? Eso es lo que el Señor trata de evitar, por eso dice, no regreses, no vayas a esa situación de donde te saqué. Las primeras palabritas me llaman la atención, como el texto dice, ni siquiera entres. Creo que no nos tomamos en serio la petición del Padre Nuestro de no ponernos en tentación muchas veces, porque a veces hemos logrado vencer dificultades, vicios, problemas, hemos salido de ese pueblo y nos creemos tan valientes que nos metemos al pueblo otra vez diciendo, voy a entrar, pero nomás voy a ver, no me va a tocar nada. Ya no nos ya lo vencí. Ya lo vencí, ya soy un hombre nuevo, ya no me llamo Luis, me llamo Pedro. Pero esa insistencia, ni siquiera pongas tú un pie ahí, y la uno a la petición del Padre Nuestro, decir, Señor, no nos dejes caer en tentación, y quizá la enseñanza para nosotros sería, pues no nos pongamos en tentación. Si el niño es risueño, no le hagas cosquillas, ¿no? Porque peor va a estar. Entonces, quizás eso también puede servirnos, ¿no? Sí, una experiencia, lo he platicado mucho, tal vez aquí en un programa no, pero cuando así doy una plática o una homilía, he platicado mucho esta experiencia, que cuando estaba de seminarista, me tocaba regresar solo, era la primera vez que regresaba de Roma a México, y me acuerdo que se acerca el Padre Maestro y me dice, Jorge, dice, recuerda esto, me estaba advirtiendo, recuerda esto, la paja cerca del fuego se quema. Pero, ¿qué me quiere decir? Dice, es que la paja no es necesario que toque el fuego, basta que se acerque, con el calor se enciende, porque muchas veces nosotros tenemos ese sentido temerario de que, ok, poquito, al cabo no lo voy a tocar, al cabo no lo voy a hacer, pero me acerco un poquito, nada más, que tanto es tantito, como decían. No, el Señor dice, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo consideres. Pues gracias, Monseñor. Ojalá que Dios por medio de su iglesia, de los hermanos, nos tome de la mano, nos haga hombres nuevos, nos ayude a ver claramente y a ver los seres humanos y reconocer quién soy yo y quiénes son los demás, y que nos mantengamos alejados de volver atrás y volver a caer a esa etapa de ceguera. Y los que estamos en apostolados, pues a conseguir muchos ciegos. Dios les bendiga. Esto es Fe Católica Viva.